Bueno, buenos días a todos, los presentes y los que nos están viendo vía streaming. Cuando se preparaba este simposio, el CBA quiso que la voz de los pacientes estuviera presente y bueno, se me encomendó que, como representante en el comité del Foro Aragonés de Pacientes, que designara una persona. Bueno, no sé si con mucha reflexión o no, esa persona fui yo. Entonces, bueno, me ha tocado, no sé cómo lo haré después de Javier, que ha sido increíble la exposición. Entonces, en primer lugar, agradecer al CBA y, por supuesto, al Foro Aragonés de Paciente y a todas aquellas entidades que representan y defienden a los pacientes y a las personas con discapacidad. No olvidemos que yo estoy aquí hablando, voy a hablar de la coordinación sociosanitaria en el ámbito de la discapacidad. Claro, cuando lo preparaba, yo sabía que tenía 20 minutos y pensé, ostras, me sobra con medio, porque no existe absolutamente nada. O sea, la coordinación sociosanitaria en el ámbito de la discapacidad y cualquier otro ámbito, vamos, me atrevería a asegurar, es una entelequia. O sea, pero claro, decías también tú, Rogelio, que la ley que no lo resuelve todo. Es verdad, pero es que en el ámbito de... Uy, perdonad, que es que no estoy pasando. O sea, que legalmente hay material. El problema es que no se aplica, no se desarrolla, pero es que hay planes, hay programas, hay proyectos, hay planes de protocolos. Pero bueno, como decimos los juristas, ¿no?, que el papel todo lo aguanta. Es así, es una realidad. Entonces, bueno, ¿de qué voy a hablar? Pues de la coordinación sociosanitaria, de que hay una regulación legal y de cuál es la realidad, de qué necesidades existen en el ámbito de la discapacidad y qué modelo propuesto, lo propongo yo, está propuesto hace muchísimos años y que además coincidimos las tres personas que estamos interviniendo aquí, que es el modelo de gestor de casos, que me imagino que todos lo conocéis y que muchos profesionales lo aplican en su día a día, aunque nadie les haya dicho que lo pueden hacer ni cómo. Pero bueno, empezamos. Claro, coordinación sociosanitaria, ¿qué colectivos? Evidentemente no solo es la discapacidad, los colectivos a los que afecta esta coordinación o a los que debería tenerse en cuenta. Están los enfermos crónicos, están las personas dependientes, las personas en riesgo de exclusión social. Pongo el trastorno mental porque yo me dedico al ámbito de la salud mental, a SADME y la Federación Salud Mental Aragón, por una cuestión, porque es donde, dentro del ámbito de la discapacidad, es donde, desde luego, existe menos coordinación sociosanitaria. O sea, la persona con enfermedad mental, y hago una puntualización que no es el objeto de esto, es un colectivo que se enfoca sanitariamente y nos olvidamos de su parte social. No se contemplan, no hay plazas residenciales en el ámbito social para personas con enfermedad mental, todo es el ámbito sanitario. Pero bueno, lo dejo ahí, que será objeto de otro debate. ¿Cuál es el objetivo de la coordinación? Creo que lo ha dejado muy claro Javier, y es que todas las instituciones, organismos, entidades competentes en la materia y profesionales que conforman los equipos, tanto del sector sanitario como del sector social, pues bueno, gestionen de manera efectiva y compartida la atención integral de las personas que requieran de esos servicios de ambos sistemas. Principios, bueno, las personas y sus familias como centro de la atención. Me alegro que se haya mencionado antes en otras ponencias a las familias, porque es que al final son las que cargan con el peso de hacer esa coordinación práctica entre lo social y lo sanitario, además de tener que atender a su familiar, que puede ser una enfermedad puntual, pero en el caso de la discapacidad puede ser una discapacidad sobrevenida, pero las discapacidades a lo que yo me refiero con esta intervención son discapacidades que pues, normalmente es desde que naces o, en el caso de la enfermedad mental, debuta entre los 15 y los 25 años. Entonces, es que no es algo temporal, que es que esto es para siempre. Entonces, claro, cargar con eso a las familias y no permitirles, un conocimiento mayor de la situación, no permitirles intervenir en el proceso, pues en el caso de, pues, estoy pensando, personas o familias con un hijo con síndrome de Down necesitan intervenir en el proceso. Y parto de que las personas con discapacidad no tienen por qué ser ninguneadas y no tienen por qué, o sea, eso creo que lo damos todos ya por sentado, ¿vale? Pero claro, no siempre van a poder tomar ellos las decisiones, ni siempre van a tener las herramientas para tomar las decisiones correctas. Otros principios, la accesibilidad y la continuidad asistencial, la mejora continua de la calidad y la eficiencia, las consideraciones de los principios éticos asistenciales, tanto por parte de los profesionales como por parte de las organizaciones, y la corresponsabilidad en la utilización adecuada de los recursos. Vamos, nada nuevo bajo el sol. Entonces, claro, ya sé que no voy a dar una charla jurídica en la que me sentiría mucho más cómoda, pero es que sí que existe normativa, existe muchísima normativa. Para empezar, y por decir la más importante, creo que
La Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad de Nueva York del 2006, ratificada por España en el 2008, o sea, ya ha llovido, expresamente en el artículo 19 prevé esta coordinación, lo leo textual, no me lo sé. Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y a otros servicios de apoyo a la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su asistencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta. España ratificó esta convención en el 2008, es de aplicación en nuestro territorio. Bueno, pues aquí yo creo que hasta el año 2013 puede ser, fue la primera ley de los derechos de las personas con discapacidad, una ley que no ha servido para nada, absolutamente. En Aragón también tenemos una ley que se aprobó hace 4 años y que no se ha desarrollado. A lo que voy es que tenemos, lo que pasa que, claro, hacer una ley si luego no la vas a desarrollar y si no hay una memoria económica y la dotas de recursos, evidentemente poco podemos hacer. No voy a enrollarme mucho con el tema legislativo, que me vengo arriba y no quiero. Entonces, bueno, tenemos la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema de Salud de 2003, que es la primera norma en la que se define la atención sociosanitaria expresamente. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que se ha convertido en una ley de dependencia, que es como la llamamos casi todos. De promoción de autonomía personal, desde luego, poco. Claro, es que eso requiere más esfuerzos y más dinero seguramente. Luego tenemos el Real Decreto 9/2011 de Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, ha habido el Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria en España, que es un documento del año 2015, o sea, es que tenemos muchísima literatura. En Aragón, me voy a centrar ya, por no seguir con... Bueno, aquí he puesto, más que normativa, pues hubo una interpelación ya en el año 2005 en las Cortes. Creo que fue Rosa Plantagenet quien planteó este tema de atención y coordinación sociosanitaria, la callada por respuesta. ¿Vale? En el 2006 se marcaron un programa de atención a enfermos crónicos, el plan de atención al usuario de los sistemas de salud y servicios sociales, creo que se ha ido ya, pero esto fue obra de Lourdes Rubio, cuando era directora general de calidad y atención al usuario. Es que, claro, puedes hacer un plan, pero si no lo llevas a la práctica, de poco nos sirve. Bueno, nos sirve para perder el tiempo, entre comillas, entiéndame la expresión perder el tiempo, para las personas que trabajamos en esto y para que te sientas frustrado. Porque si al final empleas tu tiempo, tus energías que no están pagadas, porque esto se hace normalmente en tu tiempo libre cuando lo tienes. Claro, si luego ves que no funciona, es que a mí no me vale. O sea, si hay que ir, se va, pero ir para nada es una tontería, ¿no? Se dice. Entonces, claro. Bueno, tenemos en Teruel, estaban las unidades de convalecencia sociosanitaria que estuvieron operativas a partir de 2015 y que cerraron con la COVID, no se han vuelto a abrir. Es verdad que el partido político, y no estoy significándome, Teruel existe, creo que está reivindicando que se vuelvan a poner en marcha porque debían funcionar muy bien, lo desconozco. Y bueno, la perla, la joya de la corona, el Plan de Salud de Aragón 2030. Venga. En el área 3, orientación del sistema sanitario hacia las personas. Objetivo 5, impulsar la coordinación sanitaria y social. ¿Qué impulsar? Si no hay que impulsar nada, si no está. O sea, es que no sé qué vamos a impulsar, primero hay que ponerla en marcha, pero bueno. Vale. Bueno, esto, lo único sí que quiero puntualizar, y es que, claro, ha habido comunidades como Euskadi, que es verdad que preparándolo he leído bastante, y bueno, Euskadi, el País Vasco nos lleva mucha delantera, por lo menos Aragón, en muchísimas cosas. Y en salud mental, que es lo que me toca, muchísima. Y tienen programas, es verdad que también Asturias, Castilla-León, Murcia, teníais este proyecto, yo no lo conocía. Entonces, bueno, algunas comunidades sí que están funcionando, o no lo sé si funcionará o no, pero por lo menos lo están aplicando. Claro, cuando pongo ahí nivel público, nivel privado, vale. A nivel público, a nivel institucional, bueno, pues existe papel, literatura, leyes y ya está, no hay absolutamente nada. ¿Qué hay? Claro, evidentemente profesionales de nuestro sistema social y sanitario, como los que estáis aquí hoy, que con toda su buena voluntad y con los pocos medios o herramientas que tienen, pues aplican ese sistema de coordinación en la medida de lo posible, sociosanitaria. Pero claro, es que no podemos vivir de buenas voluntades, porque los profesionales entiendo que os cansaréis también de estar totalmente abandonados en cuanto a esto. Y a nivel privado, claro, la mayoría de las ocasiones, os lo he comentado ya, por no decir todas, esto recae en las familias, sobre todo en el ámbito de la discapacidad. O sea, es que no estoy pensando en discapacidades, bueno, pues con elevado grado de discapacidad, valga la redundancia. Recae en la familia y esto supone un desgaste. Y además, pensemos una cosa,
Cuando es una discapacidad intelectual, por ejemplo, una discapacidad por enfermedad mental o una discapacidad por enfermedades degenerativas, las familias son los principales cuidadores, pero las familias también envejecen y pasan, o sea, son cuidadores cuando tendrían que ser cuidados. Entonces, bueno, sí, podemos poner buena voluntad, pero no es obligación de la familia tener que ser el principal sostenedor de la situación. Bueno. Tú avísame, Marisa, porque yo empiezo a hablar y no me callas. A ver, ¿cuáles son las necesidades realmente en el ámbito de la discapacidad? Yo creo que se basa en 3 elementos fundamentales: derivar al recurso más idóneo para una adecuada atención, garantizar una rápida derivación de un recurso a otro en función de los cambios de la situación. Ninguna discapacidad o ninguna enfermedad crónica es estable. Hay picos y hay altos y bajos. Bueno, pues es que habrá que adaptarse. No podemos decir, esta persona tiene esto, lo que decías tú, el diagnóstico, Javier, y ya está. No, es que el diagnóstico tiene una evolución que puede ser favorable en determinados momentos y desfavorable en otros. Entonces, esto no somos estancos, o sea, espacios estancados. ¿Cuál es el disponer de una red de servicios suficientemente diversificada y dotada? Claro, si no hay dinero, no podemos. Si no hay servicios, es imposible. El ámbito de la discapacidad, desde luego, no están cubiertas para nada, en absoluto, ya os lo digo, las necesidades sanitarias y sociales. Para mí, fundamental, y no sé por qué, a lo mejor porque lo he leído y me he autoconvencido, el papel de la enfermera de atención primaria y de atención hospitalaria es muy importante en la coordinación de los niveles asistenciales y los servicios sociales, como en la gestión de casos. Siempre, de hecho, creo que es un papel que las enfermeras y los enfermeros reivindican, porque creo que es que lo están ejecutando en la práctica. Entonces, no sé cuál sería la figura, bueno, el actor principal o la actriz principal en el modelo de gestor de casos, pero bueno, la mayoría de los programas y proyectos o planes que he leído hablan de la disciplina de enfermería. Vale, propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Que no es que la haga yo, es que ya está hecha, es el modelo de gestión de casos, que además lo comentábamos, ¿verdad, Marisa? Que digo, no sé si no vamos a decir lo mismo, porque, bueno, al final es que es lo que hay. Claro, la gestión de casos, lo que os comentaba, no es una profesión o una especialidad profesional, es un método. O sea, es que no vale ir por libre, o sea, tiene que estar establecido y protocolizado. Para mí los gestores de casos deben provenir de distintas disciplinas, no sé si... Bueno, pues cómo funciona el equipo de trabajo, no sé, todos en vuestros trabajos me imagino que coordináis, ¿no? Pues yo tengo, será el médico, la enfermera, el trabajador social, no lo sé. Yo creo que si el equipo está formado por disciplinas, ¿estoy oyendo eco? No lo sé. Si el equipo está formado por personas profesionales de distintas disciplinas, para mí eso es enriquecedor en cualquier trabajo, con lo cual en una cuestión tan importante creo que más. Es un proceso de colaboración, pero claro, más que de colaboración es de integración, porque al final la colaboración parece que es casi voluntaria, ¿no? Entonces, bueno, pues las voluntades las dejaremos para otros momentos. ¿Y cuál es el objetivo? Pues anteponer la necesidad de la persona y darle una respuesta integral de servicios y de recursos, de la forma más eficiente posible, donde el binomio coste-beneficio y la calidad asistencial no tienen por qué ser, o sea, son los elementos claves, pero sobre todo el elemento clave tiene que ser la persona. Para su funcionamiento y eficacia, un trabajo previo, que ya está hecho, que no hay nada que inventar, un catálogo de prestaciones, protocolos conjuntos de actuación, protocolos de derivación y estrategias de planificación y elaboración de planes de cuidados. O sea, esto está ya hecho y está hecho también aquí en Aragón. Vale. Especificidades en la atención a la discapacidad, pues garantista del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. Muchas veces, esto me lo dicen las compañeros de la discapacidad, del ámbito de discapacidad intelectual, cuando acompaña una madre a su hijo con síndrome de Down o a su hija al médico, el médico le habla a la madre, cuando la paciente es la hija. A ver, que tienen una discapacidad, no generalizo, esto es no, si alguien me va a decir que no hacemos eso, sí, se hace porque me lo han contado. Y tiene una discapacidad, pero claro, si aún lo hacemos más visible, no mirándole a la cara, pues claro, eso duele, y duele a las personas también que tienen discapacidad y a sus familias. Tiene que ser integral. Es que las personas con discapacidad tienen un itinerario vital que es diferente por la propia discapacidad a la de las personas que no tienen esa discapacidad, y tiene que ser personalizado y tiene que ser
y tiene que evolucionar con esa persona, ¿vale? No es lo mismo una persona de 5 años con discapacidad que una de 20, que una de 40, que una de 80. Tiene que estar orientado a favorecer su autonomía. Vuelvo a la ley de la dependencia. No hagamos más dependientes. El que lo sea habrá que atenderle en la propia dependencia, pero hay personas que con discapacidad pueden tener mucha autonomía. Tiene que estar orientado a conseguir resultados efectivos, la mejora de su calidad de vida. Y por favor, vuelvo a repetir, que no se delegue en las familias y en especial en las mujeres. Ahora a lo mejor, no sé, somos más modernos y colaboramos todos, pero es verdad que es un papel que ha recaído siempre en la mujer, el papel de cuidadora, sobre todo en las patologías crónicas, en la cronicidad de patologías crónicas y en el ámbito de la discapacidad. Bueno. No he acabado, ¿eh? Es que he hecho muy pocas diapositivas. Bueno, sí que me gustaría comentar, no sé cuánto tiempo me queda. 5 minutos. Vale, gracias. Hubo en el año 2014, CERMI estatal, habló de publicó un estudio hablando del espacio sociosanitario inclusivo. Es un documento bastante interesante porque está dirigido a la discapacidad exclusivamente. Lógicamente, el CERMI ya saben que es el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad. Y, bueno, pues establecía principalmente cuáles tenían que ser los principios y cómo podía ser ese tipo de modelo. Bueno, fue en el 2014. También es verdad que en el 2011 el Ministerio de Sanidad publicó un protocolo y un plan de coordinación sociosanitaria. No sé para qué se hizo, pobres los que trabajaron en él, porque no se ha aplicado absolutamente nada. Hay otra cosa que sí que creo que es importante y que además se ha comentado antes, hablando de los sectores sanitarios, que depende de un sector tienes unos derechos y dependiendo de otro sector tienes otros. A mí me parece, pues no sé, una auténtica locura que no hay una norma estatal, al margen de que las competencias de servicios sociales son autonómicas, de acuerdo, y las sanitarias están algunas derivadas, pero no puede haber una norma estatal o un protocolo y un plan que nos iguale a todos los españoles. ¿O qué pasa? ¿Que depende de dónde vives, tienes unos derechos o tienes otros? Bueno, yo no lo entenderé nunca. Sí que me gustaría también comentar el protocolo de Asturias, que os comentaba antes. Es un protocolo que pone para mejorar la coordinación sociosanitaria entre los ámbitos sanitario y social. Son 11 folios, ¿vale? Me imagino que se colgará la ponencia y lo podréis ver. Es un protocolo del año, si no recuerdo mal, 2020, o sea, antes de ayer. Es que ya está hecho cómo hay que hacer la coordinación. Está escrito y son 11 folios. Es, primero, que la institución que conoce el caso, en primer lugar, lo comunique documentalmente a la institución u organización que considera el que tiene que ser derivado. Vamos, fácil, ¿no? Que hay un documento para esa coordinación y esa derivación, que tendrá que tener un contenido mínimo, evidentemente. Si hay una situación de riesgo, no podemos estar aquí aplicando protocolos, hay que intervenir directamente, ya dejaremos el papeleo para después y se aborde inmediatamente. Claro, esa coordinación sociosanitaria tiene que haber un equipo, bueno, pues que sobrevuele, pero que no sea gente de sanidad y gente de servicios sociales, no robemos recursos cuando ya son escasos. Yo creo que el espacio sociosanitario tiene que ser un ente autónomo y que esté por encima de los dos para poder rescatar recursos de un lado o de otro cuando los necesite. Y en ese caso, ese equipo es el que tiene que identificar el caso, tiene que valorar la necesidad o no de un abordaje conjunto, porque a lo mejor no es necesario, determinar cómo va a ser la coordinación y las pautas de intervención a seguir. Entonces, es muy fácil, valoración conjunta de los casos, consentimiento de la persona, claro. No vamos aquí a hacer lo que nos venga bien sin contar con la persona, que supone que está en el centro, aunque esto de que la persona y el paciente están en el centro, a mí me hace bastante gracia. Luego, elaborar un plan de intervención. Todos los trabajadores sociales, el PIA, ¿no? Creo que se llama así. Vale. Y un plan de seguimiento y evaluación. Pero claro, esto no puede ser estático, esto tendrá que ir cambiando según evolucione esa persona y según evolucione su patología, su discapacidad o su enfermedad. Y claro, que haya también indicadores, porque si no tenemos indicadores que realmente nos digan si está funcionando o no este sistema de gestión de casos, pues malamente podremos mejorar todo lo que sea mejorable. Y seguramente me dejaré alguna cosa por decir, pero no quiero aburrir más y muchísimas gracias a todos.